Muy buena familia. En este vídeo voy a repasar 4 unidades temáticas para un examen de Historia de España de segundo bachillerato. Serían 2 del siglo XIX, del tema de economía, y 2 del siglo XX, de Alfonso XIII. Vamos al lío. Los temas serían cambios agrarios durante el siglo XIX, las desamortizaciones, transición al capitalismo durante el siglo XIX, industrialización y movimiento obrero. Esto correspondería al tema de economía del siglo XIX y serían pues uno de aspectos del campo, otro de la industria. Los dos siguientes serían ya siglo XX y Alfonso XIII. El primero, Alfonso XIII y los intentos de regeneración del sistema político, y ya como cuarto y último tema a desarrollar sería la revolución de 1917 y la crisis del sistema político de la restauración. Para desarrollar esta pregunta sería necesario hacer una introducción con algunos apuntes, algunos aspectos sobre la demografía de España del siglo XIX. A continuación se puede comentar algo sobre la política económica en cuanto a aranceles, si es una política proteccionista o librecambista. También comentar algunos aspectos sobre la agricultura, si es una agricultura, por así decir, productiva o si por el contrario era una agricultura de bajo rendimiento, como realmente ocurrió. Y ya pasamos a comentar las diferentes desamortizaciones que se dan, empezando con el significado de qué es desamortización. Y ya pasaríamos a citar las desamortizaciones pequeñas, que serían la del gobierno de Godoy en el 1789. Después hablaríamos la del trienio liberal, para ya centrarnos y hablar con más detenimiento de la de Mendizábal de 1836 y la de Madó de 1855. Y finalizaríamos con una relación de la agricultura con la industria. Vamos allá. Bueno, empezamos. En cuanto a demografía, España experimentó un leve crecimiento demográfico durante el siglo XIX porque tenía unas altas tasas de natalidad, pero también unas altas tasas de mortalidad. Y habría que decir los factores explicativos de las altas tasas de mortalidad. En este caso sería pues enfermedades infecciosas, malas condiciones de higiene, momentos en los que hay épocas de, de pandemia, de Corea Morbo, momentos de carestía de los productos básicos de subsistencia, por tanto, el cuerpo está más debilitado y se pueden producir epidemias de una forma más fácilmente. A la vez que sumar las guerras que se dan en el país, que también reducen sensiblemente la población. Por tanto, España experimenta un pequeño crecimiento demográfico. Ese crecimiento demográfico tan pequeño fue también uno de los lastres, de los problemas, para que en España no hubiese un desarrollo económico importante, porque según diferentes economistas, y basándose en lo que ocurrió en la Inglaterra del siglo XVIII, un aumento significativo de la población supondrá unas posibilidades mayores de desarrollo económico, desarrollo industrial. Después comentaríamos algo sobre la política económica de España del siglo XIX, que principalmente fue proteccionista, quitando el periodo que va desde Arancel de Figuerola a finales de 1868, al calor de las nuevas ideas de la Revolución Gloriosa. Tendremos esa época de finales de esa década, en el 1868-69, hasta 1891. Quiere decir unos 20-21 años en los que hubo política arancelaria librecambista con ciertos países. Por tanto, habría que diferenciar esos dos periodos. Hay una preferencia del proteccionismo, de proteger a la producción nacional a expensas de poner aranceles a los productos de fuera. Y también eso encarecería la importación de tecnología necesaria para el desarrollo industrial del país. Por tanto, tenemos por un lado y por otro. No todo es perfecto ni de una política proteccionista ni de una librecambista. A continuación pasaríamos a relatar las características de la agricultura española del siglo XIX, una agricultura de bajo rendimiento debido al estancamiento tecnológico, a la falta de uso de abonos, a una mala distribución de la propiedad, donde los que trabajaban directamente la tierra no eran dueños de ella, por tanto tenían menos implicación en mejorar su productividad y rendimiento,
además de lo que arguye Jovellanos, los estorbos físicos. España es un país con una elevada altitud media, donde la agricultura se puede dar, pero que tampoco es un vergel en cuanto al desarrollo agrícola. A su vez, habría que comentar que la distribución de la tierra, como antes hemos dicho, no era la más adecuada y que las desamortizaciones que ahora después veremos a continuación tampoco favorecieron a ese desarrollo económico. Ahora pasamos a las desamortizaciones. Sería necesario comentar qué es desamortización, que sería expropiación por parte del Estado de las tierras pertenecientes a la Iglesia o a los municipios para ser puestas luego en pública subasta y con ello obtener unos ingresos para el Estado. Dicho esto, comentaríamos de forma, aunque sea mencionar, las desamortizaciones, las dos primeras que se dieron, las más pequeñitas, que fueron la del 1798, en la época de Godoy, conocida como la de Miguel Cayetano Soler, que se expropiaron algunos bienes de la Iglesia, una sexta parte de los bienes de la Iglesia pertenecientes al territorio castellano. Y después la desamortización en la época del Trienio Liberal, la de 1820. A continuación ya sería meterse de lleno con las desamortizaciones importantes, la de Mendizábal del 36 y la de Madoz del 55. En cuanto a la primera, la de Mendizábal del 36, ¿qué habría que decir primero? Pues los objetivos. Los objetivos eran de diversa índole y estaban todos entrelazados. Uno era político, ganar adeptos para la causa isabelina. Recordad que España en aquella época estaba en la guerra carlista. El siguiente, fiscal, evidentemente, obtener ingresos para equilibrar el presupuesto público, para afrontar el eterno, bueno, el problema de la deuda y también para adquirir ingresos para financiar la guerra contra los carlistas. A su vez, habría unos objetivos sociales de crear una capa social de campesinos, de pequeños y medianos campesinos. Solo que eso al final, spoiler, no se consigue. Y por último, unos fines económicos de poner más tierra en producción, aumentar la productividad y por tanto hacer que la economía del país mejore, que los cambios en la agricultura produzcan la acumulación de capital necesaria para que ese capital se invirtiese después en la industria, ¿no? Como pasó en Inglaterra durante el siglo XVII, donde el campo experimentó un gran avance y ese ahorro que tuvieron, ese beneficio que tuvieron los propietarios agrícolas, ese capital finalmente fue a parar a la industrialización. En cuanto a la desamortización de Mendizábal, pues importante también comentar la forma de pago. La forma de pago era 20% al contado y el resto por vales, se admitían vales de títulos de deuda pública. Esos vales estaban muy desvalorizados en el mercado, por tanto era una ganga para la gente que conocía, que sabía de esa asistencia, que sobre todo eran las clases altas, era la burguesía industrial, financiera, terratenientes y también los que pertenecían a los sectores tanto de la banca como industrial, que tenían importantes recursos. Así que, ¿quién adquiere la tierra? ¿Quién compra la tierra en esa subasta de la desamortización? Pues evidentemente las élites. Hay una crítica a la desamortización que la hace el diputado Flores Estrada, arguyendo que realmente el Estado tendría que haber alquilado, haber arrendado las tierras a campesinos sin tierra para, con ello, producir un efecto de mejora de las condiciones de vida, tanto de la población campesina como una mejora de la producción, ya que esos campesinos, esos pequeños campesinos, trabajarían con más ahínco la tierra y se verían más directamente beneficiados del fruto de su trabajo. Por tanto, contrapone esa postura a lo que realmente ocurrió, que fue que el Estado terminó subastando las parcelas, que solo un 6,2%, un 6% de las parcelas se dividió en lotes más pequeños. Por tanto, las parcelas fueron puestas en venta, eran parcelas grandes, parcelas que el Estado expropió a la Iglesia. Los beneficiados, por tanto, serían las élites y los perjudicados serían los campesinos, los jornaleros, los pequeños agricultores en general. A su vez, solo se consigue, y no de forma total, uno de los objetivos, que sería el fiscal, porque el Estado recauda dinero
que finalmente fue a parar a reducir la deuda pública del Estado. En cuanto a la desamortización de Madoz de 1855, primero hay que hablar de los objetivos. Los objetivos serían tres principales: reducir la deuda pública, equilibrar los presupuestos del Estado para acabar con el déficit y, en tercer lugar, financiar la red de ferrocarriles. En cuanto a la forma de pago, sería 10% al contado y el resto también en dinero efectivo, pero a plazo, por un periodo de 14 años. En cuanto a los beneficiados de esta desamortización, pues serían, como siempre, las élites, tanto la agraria, la burguesía agraria, la financiera, la industrial. Aunque aquí, sí, en esta desamortización, pequeños, medianos propietarios sí pudieron acceder a comprar algunos lotes, aunque no fue todo lo que se pretendía. Otra cosa a reseñar es que esta desamortización afectó principalmente a las tierras pertenecientes a los ayuntamientos. Por tanto, saldrán perdiendo, como siempre, los vecinos más pobres que hacían uso de esas tierras para poder sembrar, poder llevar al ganado, las ovejas, vacas, en definitiva, animales, cabras, animales que pueden coger ese terreno para alimentarse y, por tanto, un beneficio económico de los pequeños ganaderos. En cuanto a los objetivos, se cumplen, como siempre, en parte, porque se llega a financiar un poco la creación de la vía férrea, se equilibra mínimamente los presupuestos del Estado y también entra un dinero para reducir la deuda pública, pero no se cumplen los objetivos marcados por el gobierno. Y por último, como conclusión, habría que comentar la relación entre las desamortizaciones y la industria. ¿Qué ocurrió? Que el dinero que tendría que haber ido a financiar la industria en nuestro país derivó en las desamortizaciones como valor seguro. Por tanto, será uno de los factores por los cuales no crece o no crece mucho más la industria española. Venga, vamos a la siguiente pregunta, que sería la transición al capitalismo del siglo XIX, industrialización y movimiento obrero. Para esta pregunta sería necesario comentar como introducción aspectos de demografía y proteccionismo o librecambismo. Por tanto, esos dos aspectos habría que comentarlos. Y después pasaríamos a las causas de la falta de desarrollo de la industria en España, ¿vale? Una vez comentado eso, citaríamos el desarrollo industrial español, tanto el textil como el siderúrgico como la minería, para pasar ya a comentar la creación de la red de ferrocarriles. Y finalmente compararíamos la industrialización en España con otros países. La siguiente parte, la segunda parte de la pregunta sería el movimiento obrero y comentaríamos cómo se expandió el movimiento obrero en España. Una vez hecha la introducción tanto de demografía como de proteccionismo o librecambismo, pasaríamos a hablar de las causas por las cuales la industria española no crece. Y fueron diferentes. Fueron la falta de capitales, un lento crecimiento demográfico, la carestía de los productos para llevarlos de un sitio, llevarlos a otro, ausencia de materias primas importantes, analfabetismo, en definitiva, una serie de cuestiones que hicieron que la industria en España no se desarrollase. A todo esto habría que añadir la frase de Jordi Nadal, que argumenta que España no contaba con un mercado interior en proceso de formación avanzado. Esto quiere decir que gran parte de la población en España eran campesinos con rentas bajas, que por lo visto no eran demandantes de productos industriales. Así que esa demanda de productos industriales era escasa y no incentivó el desarrollo industrial posterior. Lo siguiente sería comentar el desarrollo industrial tanto en el sector textil, en el siderúrgico y en la minería. En cuanto al sector textil, tendremos la importancia de la industria textil catalana, que importó gran cantidad de maquinaria inglesa, que provocó un aumento de la producción y desplazó a la industria textil gallega del mercado nacional. A su vez, se aprovechó de la política proteccionista que España llevó en casi todo el siglo XIX. Por tanto, los industriales catalanes del sector textil
se vieron favorecidos por ello, ya que sus productos tenían menos competencia del mercado exterior. En cuanto a la siderurgia, habrá un desarrollo primero en la zona andaluza, en Sevilla y en Málaga, sobre todo primer tercio hasta mitad del siglo XIX. ¿El problema cuál era? Que se utilizaba preferentemente carbón vegetal en vez de carbón mineral. Por tanto, la producción de hierro era mucho más costosa, era prácticamente casi el doble que la producción de hierro asturiano o vasco. A mitad del siglo XIX, la preponderancia en la producción de hierro en España sería de Asturias, para finalmente, ya a partir de 1870, ser la industria siderúrgica vasca la que toma el relevo a la asturiana. Los vascos importaron maquinaria alemana para la creación de acero y mejorar lo que era la calidad del metal. Por último, sería necesario comentar aspectos de la minería, y empezando por la política que aprobó, creo que fue el 28, son ya las 1 de la madrugada, el 28 de diciembre de 1868, la política del sexenio revolucionario, que con esa ley de minas abría las puertas a las inversiones extranjeras. Por tanto, el subsuelo español empezó a ser explotado por compañías extranjeras, sobre todo francesas, belgas, inglesas. Ese capital, realmente la mayoría de él fue al exterior, no se quedó en España, y no se produjo una industrialización endógena, ya que esa fuga de capitales hacia los inversores, evidentemente, ¿no? Que habían depositado sus inversiones en España, pues eso fue un lastre para el posterior devenir de nuestra economía. Para finalizar, habría que hablar de la ley de ferrocarriles. En este caso tendremos la de 44, la de 55 y la de 77. Más importante, las dos primeras, la de 44, que es la que crea una red radial que iba del centro de Madrid hacia el exterior, y también se fija el ancho de vía en 1 metro 67 centímetros, que era más grande que el ancho de vía francés. Por tanto, supuso grandes dificultades para el transporte de mercancías de un país a otro. Por tanto, se encarecería el traslado de productos y materias de un sitio a otro. La idea del ingeniero Juan Subercases era de dar estabilidad al vagón, ya que España es el segundo país con más altitud media de Europa. Esta primera ley ferroviaria del 44 fue un auténtico desastre, ya que hubo una gran especulación de los 6.500 kilómetros que se iban a hacer proyectados, solo se hicieron alrededor de 150, por tanto fue un auténtico fracaso. Ya la siguiente, la de 1855, sí fue mejor, se construyeron, la verdad que una gran cantidad de kilómetros, en torno a unos 4.000 kilómetros de vía, así que hubo un desarrollo más importante. Añadir a esta ley ferroviaria del 55 la cláusula del artículo 20, en la cual se permitía a las compañías extranjeras que habían pillado, que habían conseguido una cesión, una concesión de la creación de una red ferroviaria, la importación de material de fuera. Por tanto, imposibilitó un desarrollo industrial propio en España, ya que compañías inglesas, compañías francesas, el material se lo trajeron. Y ahí están los datos de cómo 2/3 partes del material de hierro, del metal que se empleó en la elaboración, en la creación de la vía férrea española, vino de fuera. Por tanto, fue una oportunidad perdida para la industrialización en nuestro país. Por último, sería necesario hablar del movimiento obrero, en este caso, cómo nace el movimiento obrero a nivel mundial, que sería con la creación de la Primera Internacional o Asociación Internacional de Trabajadores en el año 1864 en Londres, la divergencia, la discusión entre los marxistas con Marx y Engels y los anarquistas con Bakunin. Años más tarde, la sede cambia de Londres a Nueva York en el 1872 para finalmente, 4 años más tarde, en el 76, disolverse esa asociación debido a la desavenencia entre las dos visiones, tanto marxista por un lado como anarquista por otro, que tenían una idea diferente de llevar la revolución a cabo. En cuanto a España, sería importante referirse a la creación de la Federación Regional
de la AIT, ¿no? De la Asociación Internacional de Trabajadores, que se crea en el 1870. Años más tarde tendremos cómo socialistas y anarquistas tomarían vías diferentes. Por un lado, los socialistas crearían el PSOE en el 1879 con el líder Pablo Iglesias, que fue diputado años más tarde, en el 1910, y la creación del sindicato UGT, Unión General de Trabajadores, 9 años más tarde, en este caso en el 1888. En cuanto a los anarquistas, se crea la Federación de Trabajadores de la Región Española en el año 1881. El principal líder fue Anselmo Lorenzo. Como precursores de ambas corrientes en España tendremos para los socialistas a Paul Lafargue, que llevó las ideas socialistas, las expandió por España, y el que expandió, el que dio impulso a las ideas anarquistas en España fue Fanelli, fue Giuseppe Fanelli. Algo que se me ha quedado en el tintero sería la creación de la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias en el 1856, en la cual se permite la creación de un mercado de capitales, de una banca que pueda financiar proyectos empresariales. Por tanto, sería como el inicio del verdadero capitalismo financiero en nuestro país. Pasamos a la siguiente pregunta, que sería la del siglo XX, la primera de Alfonso XIII y el intento de regeneración del sistema político. Esta pregunta sería necesario abordarla con una pequeña introducción que partiría de la llegada otra vez de los Borbones a España en el año 1874. Manifiesto de Sandhurst, el golpe de Estado de Martínez Campos con su pronunciamiento en Sagunto, cómo Alfonso XII llega al poder gracias a la obra y gracia de Antonio Cano del Castillo, cómo era en líneas generales este sistema que se basaba en el turnismo, en el pacto, en la convergencia, quiere decir, el pacto entre las élites para dar estabilidad al país y hacer que el ejército no se inmiscuyese en los asuntos de la política. Ya pasaríamos a la crisis del 98, a la pérdida de las colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y además la venta de las Carolinas de las Islas Marianas a Alemania, firmadas en el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898. Todo esto producirá en el ámbito intelectual, cultural, ¿no? En la moral de España, pues se producirá una pérdida de identidad. ¿Qué querrán los regeneracionistas? Querrán recuperar ese orgullo perdido, intentar mejorar y solucionar los problemas del país. Así que autores como Unamuno, Valle Inclán, Ortega y Gasset y Joaquín Costa elaborarán escritos, libros, los cuales proponen soluciones. Por ejemplo, Joaquín Costa proponía acabar con el caciquismo, acabar con las viejas lacras del país, y su lema de escuela y despensa, de mejorar la educación del país, mejorar la formación de los chiquillos, de los españoles, y también despensa, que sería la mejora de las condiciones materiales de vida del pueblo. Estas ideas fraguan a nivel político en la Unión Nacional, que era un partido de ideas regeneracionistas, de aumento de regadío, una política agrarista, también aumento de la electrificación, llevar la electricidad a más lugares, mejora de las condiciones de vida del campesinado, también mejora de la formación de la población. Así que serían diferentes aspectos a reseñar. El regeneracionismo tendrá una triple vía: intelectual, política e institucional. Ya hemos hablado del intelectual. En cuanto a la política, ya también hemos comentado la creación de ese partido político llamado Unión Nacional. Y habría que añadir la creación, la fundación del Partido Reformista del líder republicano Melquiades Álvarez, que también tenía esos principios de regeneracionismo. A su vez, y para terminar con partidos políticos, tendríamos el partido creado por Alejandro Lerroux, que sería Partido Republicano Radical, aunque en este caso mezclaría ideas regeneracionistas con una visión más obrerista, anticatalanista y anticlerical. Lo siguiente sería comentar los diferentes problemas que se encontró la monarquía de Alfonso XIII, que sería el problema catalán, el problema del movimiento obrero y el problema de Marruecos. Vamos allá.
Comienza con la creación de una viñeta satírica que ofendía al ejército. Por tanto, militares terminarán entrando en la rotativa de esta revista satírica que se llamaba Cucut y del periódico La Veu de Barcelona. ¿Cómo reacciona el gobierno? Pues al año siguiente crea la ley de jurisdicciones, por la cual se penaba a todas las personas que injuriasen contra la bandera, el rey, el ejército. Definitiva, aprietan un poquito y las tuercas hacen que el sentimiento catalanista fuese creciendo. Al año siguiente, 1907, hubo elecciones al Parlamento, de las cuales los catalanes, el partido Solidaridad Catalana, arrasó, obtuvo 41 de los 44 escaños en juego. Pasamos ahora a hablar del problema de Marruecos. En este caso, España recibe, tras la conferencia de Algeciras, un espacio que iría desde Ceuta hasta Melilla en la zona marroquí, zona rifeña. Ese territorio, evidentemente, tenía unos recursos naturales, tenía carbón, tenía diferentes minerales que podían servir para el desarrollo industrial y empresas españolas van hacia allí. ¿Qué va a ocurrir? Que esos trabajadores de esas empresas van a ser atacados por las cabilas rifeñas. España llevará soldados, esos soldados terminarán, algunos de ellos falleciendo en diversos sucesos, enfrentamientos contra las cabilas rifeñas, y sobre todo tendremos lo ocurrido en el Barranco del Lobo en julio de 1909. Se movilizaron a reservistas, esos reservistas, algunos de ellos, pues se niegan a ir a la guerra, se niegan a embarcarse en Barcelona para ir a la guerra, por tanto, los sindicatos, la UGT, sindicatos anarquistas, harían campaña de movilización, de huelga general. Se pasó de una campaña antibelicista a unas manifestaciones anticlericales, con la quema de conventos y otros edificios eclesiásticos. En esta semana de disturbios, finalmente Eduardo Dato interviene con 2.000 detenidos, bastantes procesos judiciales, también con destierros, con condenas de cadena perpetua, 5 condenas a muerte, entre ellas la del pedagogo Ferrer y Guardia, que finalmente fue ajusticiado, lo que desató la ira, las manifestaciones en gran parte de las ciudades y las capitales de Europa. Así que convergen problema movimiento obrero y problema de Marruecos en la Semana Trágica de Barcelona, de julio de 1909. ¿Qué más problemas se encontrará el país? Pues tendremos situaciones como el incremento de los precios debido a la no participación de España en la Primera Guerra Mundial. España no participa en la Primera Guerra Mundial y eso hará que España exporte productos y esa exportación de productos acarreará un incremento de los precios en el interior. Se ve cómo los precios de los productos se más que duplican, pasan de unos valores de 100 a 222, pero los salarios apenas aumentan en un 46%, pasaría de 100, un valor de 100 en 1913 a un valor de 146 en el 1919. Por tanto, habrá una pérdida de poder adquisitivo de la población. Todo esto se traduce en el aumento de las huelgas, el aumento de la afiliación tanto a la UGT socialista como a la CNT anarquista, así que se genera el caldo de cultivo para las diferentes protestas que acometerán, que sucederán en España los siguientes años y que ya serían parte de la siguiente pregunta, aunque en esta pregunta lo suyo sería seguir comentando los aspectos de la triple crisis de 1917, que en nuestra pregunta de unidad temática sería la revolución de 1917. Así que vamos allá. Comenzamos aquí la pregunta, la revolución de 1917 y la crisis del sistema de restauración. Vale, como final de la pregunta anterior, habría que comentar, habría que decir algo de esta triple crisis que se da en 1917. A su vez, esta pregunta de 1917, crisis del sistema de la restauración, quiere decir del 17 al 23, habría que hacerle una pequeña introducción de cómo fue la llegada de Alfonso XIII,
nos podemos remontar a eso, a la crisis de 1898, pero muy sumeramente, el inicio del reinado de Alfonso XIII con esos problemas, con esa idea de regeneracionismo, y ya partiríamos, después de esa pequeña introducción, no muy larga, a hablar de lo que acontece realmente en este periodo. Bueno, tenemos que comenzar hablando de esa triple crisis que se da en estos años. En principio tendremos una crisis militar, habrá una crisis también política y una crisis social. En cuanto a la crisis militar, ¿qué ocurrirá? Que el presidente del gobierno, el conde Romanones, elaborará un plan de reforma del ejército. ¿De qué manera? Reduciendo el número de oficiales. Porque el ejército español tenía un problema que era la macrocefalia, que había gran cantidad de oficiales con respecto a la tropa, que se quería hacer a imitación de los ejércitos que habían participado en la Primera Guerra Mundial, estaban participando, era reducir el número de oficiales para hacerlo más efectivo. ¿Esto qué provoca? Provoca la animadversión de los oficiales peninsulares, porque la reducción seguramente iban a perder peso los oficiales que estaban en la península, porque los oficiales que estaban en África, que estaban en Marruecos, que estaban en la zona del Rif, evidentemente eran más necesarios, así que no se reduciría el número de esos oficiales. Habrá una disputa entre oficiales peninsulares, oficiales africanistas, pero sobre todo los oficiales peninsulares crearán un organismo llamado la Junta de Defensa Militar para defender por sus derechos. Romano será destituido, le sucederá García Prieto, que ilegaliza la Junta, habrá presión de los militares de Alfonso XIII a través del manifiesto 1 de junio, pues estos militares eran contrarios a la política de ascensos por mérito de guerra, querían que se ascendiese por antigüedad. ¿Y qué hace el presidente García Prieto? Pues dimite. Finalmente aparecerá Eduardo Dato, que cede ante las demandas de estos militares. La crisis política será promovida por los diputados de la Lliga Regionalista, que querían crear una nueva constitución a través de una asamblea de parlamentarios catalanes, diputados y senadores. A esto se unieron republicanos y socialistas. Por tanto, la idea que tenían ellos era crear unas cortes constituyentes para establecer una nueva organización del Estado sobre una base autonómica. Esto finalmente no se lleva a cabo porque Dato declara a la Asamblea sediciosa y ocupa militarmente Barcelona. La crisis social será llevada a cabo por los sindicatos, tanto los anarquistas como los socialistas, la CNT y la UGT, más la suma de elementos republicanos. Pasan a la acción mediante la huelga general, pero había una doble forma de conseguir los objetivos. Mientras los anarquistas querían la revolución social y hacer algo diferente, crear una nueva sociedad, republicanos y socialistas querían crear un proceso constituyente para la creación, la elaboración de una república en España. En cuanto al problema de Marruecos, se recordaría cómo España consigue ese territorio del Rif en la conferencia de Algeciras de 1906. Los intereses que había pues eran tanto minería como de prestigio militar y político. Habrá un rechazo de la población, de los sectores más humildes a ellos. Y esto acarreará la Semana Trágica de Barcelona. Después seguiríamos comentando qué ocurrió en ese verano, en ese julio de 1921, en el cual las tropas españolas, mal dirigidas por el general Fernández Silvestre, pues fueron castigadas, fueron atacadas y muchas de ellas eliminadas por las cabilas de Abd el-Krim, que era el jefe de la República del Rif recién creada. Finalmente mueren más de 10.000 soldados españoles, lo que se conocerá como el desastre de Anual. Y para terminar esta pregunta, cabe hablar de la crisis política que se da ya en estos últimos años. Vemos cómo en esta ilustración aparecen los cambios de gobierno, cómo los gobiernos son bastante cortos, aparecen gobiernos de prácticamente que no llegan al año, los conservadores de datos, alternancia con un gobierno de concentración nacional entre
los liberales de Prieto y los conservadores de Maura. Al año siguiente, en el 19, están los liberales, que no llegan ni a estar un año entero. Pasa el poder a los conservadores con Maura, con Dato, se vuelve a un gobierno de concentración nacional. Ese gobierno tampoco dura mucho tiempo y termina, hasta que llegase el golpe de Estado de Primo de Rivera, García Prieto con un gobierno liberal. Pero como hemos visto, son gobiernos bastante inestables debido a la fragmentación política de los partidos tradicionales y esa enemistad personal que hacía que no hubiese gobiernos estables, sólidos, que diesen una estabilidad de gobierno y presupuestaria. Finalmente, este periodo será finalizado con el golpe de Estado de Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, con lo que se acababa con la democracia parlamentaria, la monarquía parlamentaria, seguiría el rey, seguiría Alfonso XIII como rey, pero bajo una dictadura de características autoritarias y alguna reminiscencia del fascismo italiano de Mussolini, aunque con unas características propias españolas. No se puede decir que era una dictadura fascista, simplemente era una dictadura militar personalista en la figura de Miguel Primo de Rivera. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo a mis estudiantes de segundo bachillerato que este esfuerzo que he realizado merezca la pena. ¿Vale? Como pone aquí, son las 2 de la madrugada, llevo un ratillo haciendo este vídeo y bueno, creo que seguro que lo aprovecharéis y os sirva para repasar para este examen que tenemos la semana que viene. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, pulgar arriba, si no estamos suscritos, nos suscribimos. Y nada más, nos vemos en otra ocasión con otro vídeo que sea más corto, no sea como este, que ha sido para resumir 4 unidades temáticas de segundo bachillerato de Historia de España, algo más denso, pero bueno, no está mal de vez en cuando hacer un vídeo así. Nos vemos, hasta otra.